Vamos, y ahí Claudio nos va a ilustrar mejor qué es lo que fue la operación Tenaza, qué es lo que fue, si fue pelotón, si fue un comando, si qué es lo que era eso, lo que rodearon el Fortín, este Fortín tan que se convirtió en una página de gloria realmente de la República del Paraguay. Buen día, doctor Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Marco, para vos, para tu compañero y para toda tu distinguida audiencia. 29 de septiembre, Boquerón. ¿Qué podés decirnos de esta página de gloria paraguaya? Bueno, sin duda la primera victoria paraguaya en la guerra del Chaco, en donde José Félix Estigarribia desarrolla esa famosa maniobra llamada de Corralito, mejor conocida en el término técnico militar como aproximación indirecta, en donde se le rodea al enemigo como para que no entre ningún tipo de abastecimiento y tampoco para que salga nadie del fortín y a la larga se obtenga una rendición sin que esto implique demasiadas bajas para ninguno de los bandos. De hecho, esta táctica militar viene a ser una revolución completa por el hecho de que suplantaba a la tradicional maniobra de choque frontal, ¿verdad? Que sí o sí implicaba muchísimas bajas para el bando atacante por sobre todo, y que tuvo resultados catastróficos en la Primera Guerra Mundial por sobre todo, Marcos. Sí, señor. Me enviaron un recorte periodístico de la tribuna de aquel entonces y decía: dos coroneles, dos mayores, dos capitanes y 1000 soldados de la tropa cayeron prisioneros. Ujú. Muchísima gente, Sí, Claudio. de hecho que a la hora de entrar en la discusión histórica con los bolivianos, ellos se jactan de que los paraguayos llegaron a un número más o menos de 8.000 en total, los que envuelven y rodean el Fortín Boquerón, mientras que ellos estaban en inferioridad numérica, más o menos entre 500, 800, algunos hablan de 1.000 que estaban en el Fortín, pero hay que tener en cuenta que durante los casi, o sea, durante los más de 20 días de batallas, de todas las posiciones los bolivianos van a tratar de romper el cerco boliviano. O sea, no era una batalla que se daba solamente con la gente que estaba en el fortín, sino también desde diferentes posiciones los bolivianos hostigaban a los paraguayos que intentaban cerrar el cerco. No era una batalla únicamente con el Fortín Boquerón, sino con un entorno muy grande que trataba de romper el cerco paraguayo para que se pueda meter logística al Fortín y para que se pueda evacuar también de heridos, ¿verdad? Sí. Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Otra cuestión también que sí hay que reconocer es que durante los primeros días de batalla hubo muchísimas bajas paraguayas por el hecho de que inicialmente se hacía este ataque frontal y el Fortín estaba muy bien armado del lado boliviano en lo que eran ametralladoras pesadas y se barría completamente cualquier intento de asalto frontal. Después un poco, José Félix Guerrilla, que va a ser después el Comanchaco, empieza a idear este sistema de aproximación indirecta y aplica un poco más su inteligencia en el sentido de empezar a rodear el Fortín. Va a haber problema por el hecho de que los regimientos que eran mandados en el extremo de repente para rodear el Fortín no tenían agua y el cuerpo humano puede resistir 5 o 6 días sin alimentarse en el peor de los casos, pero en ese clima chaqueño, un día es lo que podés aguantar sin agua y en ese sentido es que se empieza a sentir el impacto catastrófico de la falta de agua y va a ser un vaticinio de lo que se viene en la guerra, don Marcos. O sea que se habla mucho que esas primeras bajas componentes del liceo militar paraguayo murieron, o sea, cadetes, ¿verdad? Sí, 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 Quienes, no sé, a pecho gentil, básicamente atropellaban el armamento pesado de los bolivianos, ¿verdad? totalmente, Pero como bien totalmente. vos decís, no es que solamente ese cerco, esa tenaza que se le pone al Fortín, los paraguayos luchaban con lo que estaban adentro, sino que también con lo que estaban Claro. afuera y que querían abrirse paso para la evacuación y para el aprovisionamiento de sus compañeros. Claro, y va a ser durante los 20 días de batalla, durante los más de 20 días, por un lado con gente de Fortín y por otro lado con gente de fuera. Los bolivianos van a usar todos los medios posibles para abastecer al personal del Fortín.
Incluso a través de la aviación van a Ujú. intentar tirar algunos cargamentos de armas y alimentos. Pero dado que el Fortín tenía un radio, o sea, una circunferencia no muy grande, finalmente todo ese cargamento va a terminar cayendo en el sector paraguayo, ¿verdad? Y era un aprovisionamiento para los paraguayos finalmente, ¿verdad? Al final, al final la intención de aprovisionar a sus camaradas, a sus combatientes, eran, a ver, fue darle provisiones al ejército paraguayo. ¿Dónde Sí, mismo sí, está totalmente. Boquerón, el Fortín, Bueno, geográficamente? está como más o menos a 25 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. Es un sitio histórico muy bien cuidado por la gobernación. De hecho, tiene que ser ejemplo para los otros sitios que están abandonados, donde Sí. hay mucha didáctica, hay cartelería y está muy bien señalizado por cómo se manejaban los paraguayos y después cómo se manejaban los bolivianos, porque era un fortín inicialmente paraguayo que a inicios de la guerra del Chaco es tomado por los bolivianos y es en contestación a eso, con la idea de recuperar, que los paraguayos van a poner todos los medios, toda la carne en el asador para recuperar ese fortín. Y desde el punto de vista moral, por sobre todo, era fundamental recuperar el fortín, porque así como el primer partido de ese equipo que inicia un campeonato, la primera batalla en una contienda bélica es fundamental desde el punto de vista moral. Y esto se va a ver en los siguientes meses de la guerra del Chaco, porque más o menos hasta marzo de 1933 los paraguayos van a avanzar y tomar muchísimo del territorio que fue tomado por los bolivianos años antes en el marco de los antecedentes de la guerra del Chaco, don Marcos. Sí, una consulta, Claudio. Cuando hablamos, Sí, por ejemplo, recordando esta fecha, ¿cómo nos situás a nivel de la coyuntura de la guerra para ese momento, para entender un poco el contexto histórico de esta batalla? bueno, si hablamos de coyuntura política a nivel gubernamental, digamos, hay que destacar que había una muy buena coyuntura, hubo una muy buena gestión de parte del gobierno en unir toda la nación y ponerla en lo que era el contexto de este conflicto. Eso va a ser algo muy destacado durante la guerra del Chaco, que todos los bandos van a poner su máximo esfuerzo y su máximo empeño en recuperar el territorio chaqueño que había sido perdido en esos prolegómenos. Hay que recordar, y es muy importante lo que decís, que en octubre de 1931 nada más aconteció esta famosa, o sea, la famosa masacre frente al Palacio de Gobierno, pero finalmente se consiguió limar esas asperezas y para septiembre de 1932 ya va a haber una coyuntura importante, va a haber una integridad nacional que va a ser puesta plenamente para defender el territorio chaqueño. Es cierto que para cuando terminaba la guerra va a empezar a disgregarse esa integración al punto que para febrero de 1936 ya vamos a ver un golpe de Estado que derroca a Eusebio Ayala y a su máximo comandante, José Félix Estigarribia. Pero en esos inicios de la guerra y hasta gran parte de ella va a haber una integridad muy importante, ¿verdad? Eh, qué notable esta idiosincrasia paraguaya. Porque decimos, bueno, durante la guerra estábamos todos unidos y era un objetivo común el defender el Claro, territorio paraguayo. Después termina la guerra y en menos de un año un golpe de Estado. totalmente. Y ahí hay que tirar un dato también importante. Todo ese trabajo que hace Juan de Oleari a principios de siglo XX va a ser fundamental porque va a unir a los paraguayos todos esos nombres rescatados de la guerra de la Triple Alianza, todo ese fervor patriótico que lució Juan de Oleari, finalmente va a ser fundamental a la hora de entablar la guerra del Chaco. El soldado paraguayo va a presentarse orgulloso y bueno, a defender su territorio. Hay datos interesantísimos porque hay gente, o sea, incluso los menores de edad, no tenían el permiso de sus padres para ir a pelear en la guerra. ¿Qué hacían? Se escapaban de su casa para ir y prestarse en la fila y pelear en la guerra del Chaco. También hay casos de gente que tenía que ser evacuada por heridas y se escapaba de los hospitales y iba nuevamente a ponerse al frente. Era un espíritu impresionante que lastimosamente, bueno, no sé qué tan alto sea hoy en día en comparación a lo que vimos en ese entonces, don Marcos.
Así es, así mismo como decís. Y podemos decir que luego de estas divisiones marca un poco también la agenda política de lo que fue la siguiente década, que es conocida como incluso hasta una época de anarquismo en la próxima década. Fundamental. Eso que mencionas es totalmente categórico. La ruptura de ese orden político se da en febrero de 1936. Eso no le gusta muchas veces escuchar a los febreristas, pero a partir de ese golpe de febrero de 1936 se va a desencadenar una suerte de anarquismo, como decís, y vamos a tener asonada, vamos a tener la guerra civil del 47 y finalmente cuestión que va a parar durante la época de la dictadura, que bueno, tiene otro frente y otras consecuencias también, ¿verdad? Pero es así como decís, el golpe de febrero de 1936 viene a romper esa organización política que hay que reconocer se logró gracias a la gestión de Eusebio Ayala, y hay que aplicar nomás un poco de lógica. Depusimos a un presidente que acababa de llevar al Paraguay en una victoria contundente en una guerra internacional, ¿verdad? Imagínense. O sea, ¿quién fue el comandante Ayala? Bueno, hubo muchos Ayalas, pero hubo el principal, se llamaba Juan Bautista Ayala, que estuvo liderando el segundo cuerpo de ejército un tiempo importante, pero después, por una cuestión de salud y por falta de entendimiento con José Vélez Estigarribia, a mediados de la guerra del Chaco, es relevado, digamos, del frente. Este es el Ayala que actuó en Boquerón. Sí, pero cuando eso tenía a su cargo uno de los regimientos, después fue ascendiendo y llegó a comandante de un cuerpo de ejército famoso, Ayala Bahí. Ayala Bahí. Y hablando un poco de todo, el José Félix tuvo muchos problemas con su comandante, Claudio, ¿eh? Sí, de El hecho, encarnaceno de Nanagua, por ejemplo. sí, con Irrazábal Con hubo Irazábal muchísimos casi. conflictos. Sí. Las misivas mismas espectaculares, como Irrazábal le desafiaba. ¿Te acordás le de esa, encaraba. te acordás de esa misiva que te da todo piel de gallina cuando escuchas y cuando lees? Sí, de hecho ¿Cómo Irrazábal era? le reclamó. Siga usted cosechando estrellas en su paleta. Algo así era que le dice, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue así el reclamo, decía, cosechando de estrellas que nosotros acá seguiremos aguantando en el frente de batalla, ¿verdad? Esa actitud a Irrazábal le va a costar ser enviado al freezer, ¿verdad? Al freezer. Se fue al Eh, freezer después de sí, ser el héroe máximo de Nanagua, ¿verdad? sí. Hasta mediados de la guerra del Chaco él actúa, pero después de ser enviado, se le abre un proceso de justicia militar y bueno, es enviado en una suerte de freezer y hasta ahí llega su actuación en torno a la guerra del Chaco. Después fue embajador en Chile y tuvo algunas actuaciones políticas así un poco menores, ¿verdad? Ah, mira un poco, che. O sea, terminó siendo, a ver, un poco Diplomático. Agregado diplomático. militar creo que fue, sí. Agregado Agregado. militar creo que fue. Sí. Nanagua está a, no sé, 150, 200 kilómetros en línea recta de Asunción. Sí, más o menos Más o esa menos. distancia, Ujú. ¿verdad? Hoy también tiene un sitio histórico muy importante que se puede visitar y bueno, se puede contextualizar a partir de esa visita cómo se desarrolló esa batalla, ¿verdad? O sea, De hecho, haciendo un comparativo nomás, los bolivianos llegaron, si hacemos acá en la región oriental, hasta Caguazú más o menos ya llegaron. prácticamente sí, es bastante Cerquita. bueno el dato que tira Marcos, estuvieron bastante cerquita, ¿verdad? Al inicio de la guerra del Chaco. Y fueron remangados hasta el Parapití o después del Parapití. Pasamos incluso el Parapití, llegamos hasta Charagua, pero una contraofensiva boliviana va a hacer retroceder otra vez ese avance. O sea, los paraguayos cruzaron el Parapití, pero en el marco de una contraofensiva vuelven a retroceder, digamos, a algunos que otros kilómetros del Parapití, ¿verdad? ¿Y quién era el que dijo ni más allá ni más acá del Parapití? Ese señor Manuel Domínguez fue el que Manuel en Domínguez. una de sus exposiciones ¡Qué trajo a colación. frase! ¡Qué Sí, frase totalmente. Yo célebre! tuve la oportunidad en enero de este año de ir hasta el Parapití, incluso llegar hasta ¿En Charagua. serio? Ala. Y es espectacular, sí. ¿Cuántos kilómetros Eh, está de la frontera, más o menos? y está más o menos a 200 kilómetros de la frontera. O sea que de acá a Caguazú, a Campo Nuevo, más o menos está
la frontera Sí. nuestra con lo que llegamos o lo que llegaron las tropas paraguayas, ¿verdad? Sí, más o menos a esa Emi- distancia. Está Emiliano bastante R. alejado. Fernández en 1927 ya escribía y decía: nos vemos en Parapití. Sí, de hecho traía a colación ese discurso, ¿verdad? Por eso es que fue Ah, muy ya. emotiva la llegada paraguaya hasta el Parapití, ¿verdad? Manuel Domínguez, qué rica la historia paraguaya, che. Un dato, Tito, me acuerdo, ese periódico que dijiste, que recorte el periódico que viste, Sí, lastimosamente en la Biblioteca Nacional ese pedazo de diario ya no está. O sea, lastimosamente los muchachos rateros arrancaron ese pedazo de diario y hoy ya no lo podemos ver en la biblioteca, lastimosamente. mira lo que era. Algún coleccionista privado va a estar Algún teniendo... coleccionista privado tiene este diario con seguridad, porque este es una, no sé. Mira lo que Sí, es, sí, sí, es una reliquia, como dijiste. una reliquia. Claudio, algo más de Boquerón para cerrar y a la pucha, todavía no le tenemos a Claudio Velázquez acá en la mesa, pero en realidad esto de la guerra y compañía es para hablar todo el día. Sí. No es para hablar 20 No, minutos ni mucho menos, ¿verdad? ¿Algo sí, más, sí, sí, Claudio? totalmente. Los estragos de la SED, fundamentalmente, que no eran suficientemente dimensionados. Los relatos son terribles. Vamos a ver paraguayos, o sea, relatos de paraguayos que cortaban parte de sus venas para succionar algo de sangre, para calmar un poco lo brutal que era la falta de agua. Vamos a ver cómo se asaltaban los camiones de logística, incluso se recurría al agua del radiador y cuestiones muy terribles, don Marco. Ahora, Qué evidentemente bárbaro. eso le va a hacer entrar en la escuelita al ejército paraguayo y le va a ver la necesidad de un abastecimiento Sí. eficiente del sistema de agua, que nunca va a ser lo suficiente, hay que mencionar también, ¿verdad? Y alguna laguna, algo así que estaba, ¿a cuántos kilómetros estaba la laguna más cercana o algo así? El agua se traía del campamento Isla Poí, Lejos, que estaba a una distancia importante, lejos, digamos, sí, de sí, 100, sí, sí, sí. 120 kilómetros más o O menos sea, de Potimbo, pero cuidado, 100 kilómetros de tierra del Chaco, claro, claro, que tierra de polo y aproximadamente hacen de unos picado. 500 kilómetros en tierra, y sí, lejísimo. O sea, es lo que es entrar y en un polvorín de aquello, ¿verdad? Porque si había sequía y compañía en la tierra del Chaco, nosotros conocemos, ¿verdad, Claudio? Es una batalla Sí, más. en una ocasión incluso un descendiente de combatiente de Boquerón me mencionó que se daba también mucho la situación al principio, que los soldados se producían heridas intencionalmente como para poder ser dados de baja y mandados a la retaguardia, ¿verdad? Esa situación afortunadamente el ejército paraguayo logró controlar, y eso hay que destacarlo, es gracias a la eficacia del liderazgo de los altos oficiales durante esa primera batalla, don Marcos. Qué bárbaro, qué héroe, che, qué héroe. ¿Cómo faltan, no sé, 100 paraguayos de esos que estaban ahí hoy día en nuestros gobiernos, en el Poder Judicial, en el Congreso, en las escuelas, ¿verdad? Sí, Falta totalmente. patriotismo, falta mucho, falta mucho. Sí, seguimos, Claudio, en esas representaciones teatrales. Sí, 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 seguimos siempre. De hecho, creo que se viene una, vamos a estar pasándote la información como para que puedas divulgar un poco en tu programa con tu distinguida audiencia. Y bueno, y acá estamos abiertos, será la cultura. Hay un programa que inauguramos ayer los miércoles Ujú. de 16 a 18, que básicamente vamos a tratar temas de cultura, de historia. ¿Por qué no tenerle a Claudio en algún momento, en algún programa de eso, verdad? Más que invitado. Nada, espectacular, sería un honor, sería un honor. Y estamos acá abiertos para que enviar, que seamos receptores de las propuestas, de las puestas en escena que ustedes tienen y nosotros vamos a viralizar eso. Muchísimas gracias, Excelente, Claudio. don Marco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, que tengan un resto de jornada. Te informó PDS Radio TV Digital. Claudio Velázquez, historiador paraguayo, Boquerón, 8:50 de la mañana. Qué rica es la historia paraguaya, che. Imagínate lo que es Realmente. cortar tu vena y tomar sangre para no morirte de sed.